Martes acudimos a estas reuniones en tu nombre para poder conocer mejor tu palabra, y no solo eso, sino tratar de aplicarla, abrirnos a la comunidad para hablar de tu palabra. Te agradecemos por permitirnos y te pedimos que apoyes a los que están por llegar, y seguimos tratando de conocer mejor tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Está? Bien, vamos a considerar San Mateo 5, verso 25, libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 13, y Hechos 3, 19. En esas tres citas principalmente hay una idea para considerar. Recordando que la palabra de Dios es para nosotros y a veces para compartir. No siempre es, oye, eso, yo estoy bien, esa situación ya la tengo. Sí, pero a veces llega para alguien más. Comenzamos con Mateo 5:25. Sí. Sí. Bien, dice la expresión, San Mateo 5:25, palabra del Señor Jesús, enseñanza del Señor Jesús. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Sí? Dice la expresión, ponte de acuerdo con tu adversario. Toma la iniciativa. Tú toma la iniciativa. Hay algún asunto pendiente. A veces tenemos asuntos pendientes con la familia, con los amigos, con alguien, el hermano, algún asuntito pendiente, y ya aprendimos a vivir con él. No tocamos el tema. Mira, tú no lo mencionas, yo lo menciono. No lo veo, no me topo con él, lo evito, me evita. Sí, a lo largo de la vida, en el devenir, en el ir y venir, en algún momento pudimos haber lastimado, pudimos haber herido, pudimos haber causado algo, pero nos acostumbramos sí, pero ponte de acuerdo con tu adversario, toma la iniciativa, recuerda, sí, ahí está eso. Lo ponemos tantito en pausa, esa expresión, ponte de acuerdo, toma la iniciativa, porque de otra manera estás expuesto a que esa persona, a que ese alguien, a que esa situación, dice, en tanto que estás con él, no sea que el adversario te entregue al juez. Y el juez, y vivas, y consecuencias, y algo que tenía solución, algo que podía arreglarse, lo llevas a otra dimensión. Bien, lo ponemos en pausa. Otra expresión de la Biblia, Proverbios capítulo 28, 13, dice, el que encubre, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados. Reina Valera dice el que encubre, otra traducción de la Biblia, oculta. El que encubre su pecado, el que oculta su pecado, el que disimula su pecado. Encubrir es impedir que algo llegue a saberse. ¿Sí? Ahí vamos, dando forma. El que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Palabra de Dios. Repito, encubrir es impedir que algo llegue a saberse. El que impide, el que disimula, el que oculta sus pecados. ¿Qué es pecar? Bueno, ya hemos hablado. Pecar es errar. La definición más elemental de pecar es errar. Pecar es equivocarse. Pecar es no acertar. Esa es la definición de pecado. ¿Qué es un pecado? Un hierro, un desacierto. Y ahí es donde, bueno, el pecado tiende a ser personal. ¿Dónde no estás acertando? ¿En dónde te estás equivocando? ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que tu familia espera de ti y no está sucediendo? Eso es pecar. Entonces, el que encubre, el que esconde, el que impide que llegue a saberse su pecado, no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús cuando interactuaba con alguien, tenía mucho eso. Jesús hablaba y le decía, vete y no peques más. O sea, ya, alcanzaste salvación, pero no mantengas esa vida. Deje el impío su camino, dice otra expresión de la palabra de Dios. Esto es, y se aparta. Reconoces, identificas, te apartas. Bueno, yo quiero llegar a una palabrita, ¿sí? Ya hablamos de lo que es el pecado, ¿sí? No hacer lo justo delante de Dios, no hacer lo correcto delante de los hombres, me refiero a la familia,
¿sí? Desviarnos del camino de la cruz, bien. Pero como creyentes, ¿qué debemos hacer con el pecado? Confesar el pecado. Quiero llevarnos, que nos llevemos eso, ¿sí? Confesar. Regularmente hay 3 acciones que están por ahí, que a veces se parecen mucho, ¿sí? Confesar, reconocer y declarar. A ver si me logrará entender. Cuando estamos en alguna condición de error, cuando estamos en alguna condición de pecado, o te topas a alguien, ¿sí? La tendencia es a declarar. Es a reconocer. Reconoce tu pecado es admite tu propio error. Admitir mis errores no trae perdón a mi vida, solamente los identifica. ¿Sí? Admitir mis errores no trae perdón, solamente lo identifica. Esto es, oye, es que sí, yo ya sé que estoy mal, sí, yo sé que estoy mal, y luego, o sea, ya sabes, sí, yo ya sé. Ok, lo reconoces, sí, ok, lo identificas, sí, admites tu propio error, sí, y ¿qué estás cambiando? Nada. Vamos a regresar a la expresión. Dice la Biblia, Proverbios, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa, el que los confiesa, quiero que tengamos esa palabra presente, confesar. La palabra de Dios no dice el que los reconoce. Porque hay quien reconoce su pecado y como que ya se conforma. No, yo ya lo reconocí. Ok, pero yo ya lo identifiqué. Yo ya sé dónde estoy mal. Ok, y no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no me enseña al que reconozca tus pecados. Reconoce tu pecado, identifica tu pecado. No, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice confesar. Confesar. Ahora, la otra es declarar. Y me voy a meter un poquito en temas jurídicos, el licenciado me podrá corregir. Declarar. ¿Sí? Declarar es explicar o responder ante un tribunal. Regularmente el que declara es el que ya fue descubierto o el que está bajo sospecha. Es tan diferente acercarte a confesar que acercarte a declarar. Totalmente. Es tan diferente cuando tomas la iniciativa. Voy a regresar. La palabra de Dios me dice, el que los confiesa y se aparta. Como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer ante el pecado? Porque el pecado es una realidad diaria. Continuamente podemos estar cayendo, continuamente podemos estar en alguna situación. Y bueno, terminamos el día, terminamos la semana y dices, bueno, es que pequé, me equivoqué, le hablé mal, respondí de manera incorrecta, no tomé el camino adecuado, que bueno, estás reconociendo. Y, o sea, ya lo identificaste. Ahora confiesa. Esa parte es complicada. Confiesa. Recuerdan que al inicio les leía Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario. Toma la iniciativa. A veces vivimos con algo ahí, tenemos algo ahí y no lo confesamos, y no lo confesamos. Mira, llegado el momento va a salir y ¿sabes qué? Te vas a acercar a declarar. Te vas a acercar a declarar, te repito. Declarar es acercarse a responder ante un tribunal. Ya fuiste descubierto. ¿Por qué esperar a ser descubierto? ¿Por qué esperar a ser avergonzado? ¿Por qué tenemos que ser avergonzados? Yo, muy bien, hasta que me agarran el teléfono. Bueno, fíjate, tengo algo que contarte. Mira, ahora sí tienes algo que contar. Ya que agarraste mi teléfono, ya que agarraste mi correo electrónico, ya que me viste en alguna situación. ¿Sí? Una vez estaba en un restaurante y vi a alguien con quien creo que no debía. A los 2-3 días se acerca ese alguien. Oye, tengo algo que confesarte. No estás confesando. Ya te vimos. Ya fuiste descubierto. Te estás acercando a declarar. ¿Sí? Te estás acercando a declarar. Eso es lo que estás haciendo. ¿Sí? No sé si logro darme a entender, pero nuestra relación con Dios es importante que nos acerquemos a confesar. Es importante que continuamente veamos, oye, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Y que me acerque a confesar. Es lo que me dice la palabra. Y acércate, vente, vamos a ver, acércate. ¿Por qué esperar a ser descubierto? ¿Por qué esperar a que una situación llegue a otro nivel, llegue a otro extremo y algo que podía solucionarse aquí? Mira, ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo en tanto que estás con él en el camino. ¿Por qué esperar a que nos lleven delante de Dios? ¿Por qué esperar a que nos lleven a juicio? ¿Por qué esperar a que nos citen?
ay, llegó un citatorio, ay, me están hablando, quiero hablar contigo, ya sé que quiere ver. ¿Por qué esperar? ¿Por qué construir una relación con Dios desde la dinámica de la declaración? Cuando podemos construir una relación con Dios de la dinámica de la confesión. Parece lo mismo, sí, pero no es igual. Reconocer, declarar y confesar. Que la confesión te trae paz. La confesión trae paz. Sí, O la sea, confesión. te la das tú mismo. Tú te acercas y y avientas todo lo que traes. y logras mejor acuerdo de pronto. Mira, ¿sabes qué? Tú no sabes, pero yo sí sé y aquí está. Bueno, quedas en otra situación. Se da hasta en los juicios. Aún dentro de la ley, Si tengo entendido, si te confiesas, acercas. sí, Exactamente. la penalidad se reduce. Hay una consecuencia diferente cuando te acercaste a confesar, que muy diferente cuando te citaron a declarar. ¿Por qué Dios nos habría de citar a declarar? ¿Por qué Dios nos habría de citar a declarar? ¿Por qué habríamos de esperar al último momento de nuestra vida para decir, tráigame un sacerdote, ahorita mismo voy a confesar? Vas a declarar en el último momento, cuando bien pudiéramos hacer lo que nos enseña la palabra de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo ahorita que estás a tiempo. Esto es, acércate. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa. La invitación de parte de Dios y la enseñanza que tenemos como creyentes, como cristianos. Cuando digo cristianos, no es una forma de iglesia, me refiero a seguidores de Cristo, que eso es lo que somos, seguidores de Cristo, discípulos del Señor Jesús, hijos de Dios. Bueno, como hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña a confesar. Confiesa, no declares, no esperes a tener que declarar. Confiesa, no seas de los que solamente está reconociendo, sí, ya yo sé dónde estoy. No reconozcas tu pecado, ¿sí? Confiésalo, te repito, manifiesta. ¿Qué es confesar? Manifestar la verdad sobre los hechos que antes estaban ocultos. Manifiesta tu situación delante de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, deja también una enseñanza. Así que, Hechos capítulo 3, 19. 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Sí. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado, son borrados nuestros pecados. Y luego la siguiente expresión, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Decía ahorita el licenciado, estás en paz. Estás en paz cuando te acercas a confesar, estás en paz. ¿Sí? Cuando te acercas a declarar, no sé. Pues se supo, fuiste avergonzado, se enteraron, se dieron cuenta, lo hiciste público y bueno. Pero dice la Biblia, cuando te acercas a confesar, cuando te acercas en una actitud de arrepentimiento, dice, vienen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz de parte de Dios. Una expresión de Isaías, se las leo, no se las mencioné. Isaías capítulo 1, el profeta Isaías capítulo 1, verso 18 dice, venid y estemos a cuentas. Vente. Dios nos invita, vente, vamos a ponernos a cuentas. Dios siempre está dispuesto. Pero tiene que ver con nuestra actitud. Reconocer, declarar o confesar. ¿Sí? Reconocer, solamente es identificar, no cambia mi realidad. Declarar, ya fuiste descubierto, ya supieron, ya se enteraron, te citaron a declarar, te citó a declarar Dios, te citó a declarar tus hijos, te citaron a declarar tu esposa, o lo que nos enseña la palabra de Dios. Confesar. Sí, confesar a nuestro Dios primeramente. Una expresión que enseña la Biblia dice que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros. Eso es bíblico. Es bíblico. Si yo, ¿por qué le tengo que decir a las personas? Bueno, eso enseña la palabra de Dios. Eso enseña la palabra de Dios en la carta. Sí, Santiago. Confesaos vuestras ofensas unas a otros. Sí, confesar. Entonces, confesar es manifestar la verdad. Que tengamos siempre esa actitud de confesar a Dios, de confesar a nuestra esposa, de confesar a nuestros amigos. Si estás batallando con algo, acércate, busca un buen amigo, alguien de esos de confianza, alguien que sea tu hermano en la fe.
confiésale, ¿sabes qué? Esto está pasando en mi vida. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y a lo mejor ahí vas a encontrar un rumbo, una forma, una decisión que te ayude a salir de esa condición. Entonces, confesar es lo que enseña la palabra de Dios. Confesar, no declarar. Confesar, no reconocer. Confesar. Porque el que encubre no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Otra traducción dice alcanza el perdón. Y cuando alcanzamos el perdón, cierro con esto, dice la carta a los Hechos, o libro de los Hechos, dice, vienen de la presencia de Dios tiempos de refrigerios, tiempos de alivio espiritual, tiempos de consuelo espiritual de parte de Dios cuando tomamos esa iniciativa de confesar. No te citen a declarar. No esperes de que No esperes a que te citen a declarar. No esperes a que te citen a declarar. Pero yo creo que lo que dice al final todavía es más importante. Y apartarse. Si no aplica, claro. No. No, está implícito, sí. Y dice, el que los confiesa y se aparta, está condicionado. El que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Sí, vamos a orar para que Dios nos dé la fortaleza. No es fácil. Ay, no siempre es fácil, y esperamos al último momento, y a veces preferimos que, bueno, pues ya se dieron cuenta, ya voy, y ahí declaro, ya que. Ahí tienes a los Duarte, por ejemplo. Ahí, entonces, no es lo que enseña la palabra de Dios. Tomen la iniciativa, oremos a Dios y que Dios nos dé esa fortaleza para tomar iniciativas y que vengan esos tiempos de refrigerio espiritual, esos tiempos de alivio espiritual que enseña la palabra de Dios. Vamos a orar. Por eso. Contador Abelico, nos diriges en esta oración, por favor. En tu nombre, te pedimos pedir por las acciones de cada uno de nosotros para que efectivamente, como bien comentaron el día de hoy, nos permitas reconocer, nos permitas confesar, nos permitas declarar, si es el caso, todas las acciones que nos alejan de ti, Señor. Te pedimos también por el día a día de todos nosotros, y te pedimos por la semana que ayer iniciamos. Todo en tu nombre, Señor, y bueno, que nuestras acciones siempre sean a bien tuyo. Amén. Amén.